Hola a todos y a todas, bienvenidos al curso de Hidráulica 1 del programa de Ingeniería Civil a Distancia. Mi nombre es Margarita Hernández, voy a ser la tutora de este curso y el día de hoy vamos a abordar el tema de redes cerradas. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a programar el siguiente ejercicio, el cual es una red hidráulica cerrada, donde hay 6 puntos o 6 nodos de interconexión. El nodo número A, nodo número B, C, D, E y F. Hay un reservorio el cual tiene cierta cantidad de agua y va a distribuir un caudal a esta malla cerrada. La malla cerrada, por lo tanto, también tiene unos tramos de tubería de conexión que, de acuerdo a lo estipulado, yo les di un sentido de la siguiente manera. El tramo número 1 es la tubería que va de A a B. El tramo número 2 es la tubería que va de B a C, de C a D, de E a D, de P a D, de F a E y de A a F. Ustedes tienen la potestad de darle el sentido al flujo de tubería como mejor consideren. Para mi caso, yo lo hice que el flujo de AB va sobre o va según las manecillas del reloj, el sentido de las manecillas del reloj. Lo mismo que de B a E va en sentido de las manecillas del reloj. Contrario al caso del tramo de tubería de F a E y de A a F. Es decir, cuando yo voy a hacer mi simulación o mi diseño, tengo que tener en cuenta que el flujo que se distribuye de A a F y de F a E es diferente al que yo quiero que tome el sentido, ¿sí? Que es según el sentido de las manecillas del reloj. Lo mismo ocurre para el segundo circuito. A esto llamaremos circuito número 1 y a esto llamaremos circuito número 2 para hacer una evaluación un poco más fácil. Entonces, yo le di un sentido de flujo de B a C según el sentido de las manecillas del reloj y del mismo modo de C a D. Caso contrario que ocurre de E a D, que es contrario, valga la redundancia, y de B a E, que también sería contrario. Entonces, partiendo desde ese principio, lo que hacemos es que nos dirigimos directamente a Excel para hacer nuestra programación. ¿Qué datos conozco del ejercicio como tal? Entonces, el ejercicio, toda la malla hidráulica está hecho mediante PVC y yo les voy a dar, o este ejercicio como tal me da la opción de decir, mire, como es el mismo material, todos tienen el mismo factor de fricción. Entonces, para este caso, el factor de fricción es de 0,015 y los valores de gravedad constante de 9,8. Cuando yo les expliqué anteriormente, nosotros podemos hacer el cálculo de las pérdidas de carga o pérdidas de energía mediante dos ecuaciones, sea la ecuación de ley de carga de Chezy-Coulter o la ecuación de Darcy-Weisbach. Para aplicar la ecuación de Chezy-Coulter, yo necesito el coeficiente C que corresponde al coeficiente de Chezy y va implícito al tipo de material de la tubería. Para el caso de elaborarlo mediante la ley de pérdidas por Darcy-Weisbach, lo que me solicitan es conocer el factor de fricción para cada tramo de tubería. Como se mencionó anteriormente, toda la red hidráulica está hecha con el material de PVC, por lo tanto, yo estipulé que mi factor de fricción para toda la red hidráulica es de 0,015. Partiendo de ahí, entonces yo digo que mi valor o mi cálculo de pérdida de energía es igual a K por el caudal al cuadrado. Siendo K igual a 8 por el valor del factor de fricción que lo conozco previamente, pi al cuadrado sobre la gravedad sobre el diámetro a la 5. ¿Qué valores debo tener para realizar el ejercicio? Los valores de longitud de tubería, diámetros de tubería
Y como se los expliqué según el método de Hardy-Cross, nosotros necesitamos suponer un valor de caudal para cada tramo de tubería. Entonces, las características de este ejercicio son las siguientes. La longitud de AB, que llamábamos longitud AB, es de 423 metros. Y esta tubería tiene un diámetro de 0,25 metros. La tubería de B a C tiene un diámetro, una longitud de 123 metros y un diámetro de 0,35. Y así con todas las tuberías mencionadas o representadas en el esquema. También que es importante determinar, para fines prácticos nosotros lo que hacemos es tomar esas redes hidráulicas cerradas y evaluarlas por circuito o por malla. En este caso tenemos el circuito número 1 que corresponde a B, E, F y el circuito número 2 que corresponde a B, C, D, E, siendo la tubería de B a E la tubería en común y en la que yo le voy a hacer las correcciones de caudal, ¿correcto? Entonces nosotros lo que iniciamos es haciendo un primer tanteo. ¿Qué llamamos primer tanteo? Determinar si el caudal supuesto corresponde a que se cumpla la ley donde las pérdidas de energía deben ser igual a cero o muy cercanas al cero. Entonces, para hacer esa evaluación del primer tanteo, lo que hacemos es evaluar el primer circuito, donde se colocan las condiciones de longitud para cada tramo de tubería que corresponde a ese primer circuito, en este caso AB, BE, AF, que es esta, y FE. Damos los valores de longitud, diámetro y valores del factor de fricción. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, ya tenemos los valores conocidos de longitud, diámetro y valor de fricción. Continuamos colocando el valor de caudal supuesto, el que nosotros le dimos inicialmente al ejercicio. Entonces, de AB, mi valor o mi dirección de flujo de caudal corresponde al sentido de las manecillas del reloj, que es como yo voy a determinar si el flujo es positivo o negativo. Entonces, AB, el flujo, según el sentido de las manecillas del reloj, es positivo, lo coloco positivo. De B a E es positivo, pero de F a E ya es negativo porque va contrario a el sentido de las manecillas del reloj, y del mismo caso ocurre para A y F. Entonces coloco los valores del caudal supuesto en este momento, en este primer paso. Los valores de K, tengo todos los parámetros para poderlos calcular. En eso necesito 8 veces, el factor 8 veces por el valor de fricción, que divide pi al cuadrado por la gravedad. En este caso la coloco fija para que no se me corra por fines prácticos, por diámetro a la quinta. Entonces hallo mi valor de K para cada tramo de tubería. ¿Qué corresponde después? Hacer la relación de K por caudal. Entonces, lo que hago es multiplicar mi valor de K por el caudal estipulado o supuesto inicialmente. Aquí hay algo importante que quiero que tengan en cuenta, y es que para el cálculo de K por Q es necesario que todos los valores sean positivos independientes si el flujo de caudal es negativo o positivo, ¿sí? Entonces, para el cálculo de K por Q, para el tramo AF, donde mi sentido de caudal es negativo, entonces yo lo que hago es, mire, a mí me va a dar un valor negativo, efectivamente, porque tengo un valor negativo, pero yo no quiero que este valor sea negativo, entonces yo lo que hago es colocarle el signo contrario, para que menos por menos me dé más. O por otra parte, si no lo quieren hacer así para no confundirse, colocan valor absoluto de la ecuación para ese cálculo como tal, ¿sí? Aquí no se me generó el valor absoluto.
el valor absoluto para cada uno, para que así, independientemente del signo, el valor me dé negativo. ¿Ok? O si no lo quieren hacer así para confundirse, entonces quitan ese valor absoluto y están pendientes de qué caudal es negativo, qué cálculo de caudal les va a dar negativo, y le colocan el signo contrario en el resultado, como ustedes mejor lo consideren. En este caso, como si menos 187 por 0,55 me da menos 95,48, entonces yo digo, no, yo no quiero que sea negativo. Le coloco el signo y una vez lo convierto en positivo. Esto ocurre solo para el cálculo de K por Q. Ya para el cálculo de las pérdidas de energía, sí es necesario tener en cuenta ese valor direccional de caudal. Entonces, se sabe que todo valor independiente, si es negativo o positivo elevado al cuadrado, el resultado es positivo. Entonces yo lo que hago es, listo, mire, el primer cálculo no hay problema, Q por K es positivo, el resultado es positivo. Pero para el tema del tramo de tubería de A a F y de F a E, mi cálculo es negativo, entonces yo lo que hago es decir, no, yo quiero que se me mantenga la ley de condición de la dirección del flujo de mi caudal supuesto. Entonces lo que hago es colocarle el signo contrario una vez elabore la ecuación para así mantener ese valor negativo. Una vez yo realizo para mi primer circuito, nuevamente hago lo mismo para mi circuito número 2, donde los tramos de tubería a evaluar son BF, FD, ED y VE. Entonces yo coloco mis datos. Tengo en cuenta si BE, entonces al evaluar mi segundo circuito me doy cuenta que BE para el segundo circuito el flujo es negativo, entonces pongo mi valor negativo. Y lo mismo ocurre para ED, mi flujo es negativo, entonces coloco ese valor, hago los cálculos correspondientes. Y aquí lo que hago es la sumatoria de estos valores. Sum es igual a suma, solo que está en francés. Esto es la suma de estos valores. Y lo mismo ocurre para esto, la sumatoria de ambos valores. Entonces, ¿yo cómo hago la primera corrección de caudal? Entonces, la primera corrección de caudal es, mire, la corrección de caudal a la tubería en común. ¿Cuál es mi tubería en común? BE. ¿Cómo se elabora? Usted tiene que hacer la sumatoria de los caudales y determinar cuál es el valor o el factor de corrección. Entonces, esa sumatoria de caudal corresponde al menos el valor negativo, menos K por Q al cuadrado, es decir, este valor, sobre 2 veces la sumatoria de K por Q. Es la sumatoria, esta sumatoria que va arriba y esta sumatoria que va abajo. Entonces, ustedes le elaboran para el primer circuito, miren, menos el valor de mi sumatoria de HF para el primer circuito sobre 2 veces sobre la sumatoria de K por Q. Me dice que yo tengo que hacer una corrección de menos 7,782. Hacemos esa misma corrección para nuestro segundo circuito, que es menos el valor de HF. Aquí yo le coloco el valor menos, que es este menos, y ya ahí pues le tomará el valor correspondiente a la sumatoria de HF sobre 2 por la sumatoria de K por Q. Eso me da un valor de 72,77. Este valor es negativo porque prima este menos y este valor es positivo porque menos por menos más. ¿Listo? Entonces ya sabiendo cuál es la corrección para cada circuito, la corrección se hace directamente, o sea, ¿a quién afecta más? A las redes o la tubería tramo en común. Entonces, en el segundo tanteo restamos los caudales establecidos arbitrariamente, o sea, estos valores se los restamos a cada caudal que nosotros colocamos,
pero adicionalmente teniendo en cuenta que la tubería de conducción en común es BE, es decir, ¿cómo hago yo esa corrección? Entonces yo digo, yo tengo un caudal inicial para BE, entonces yo lo que hago es, mire, BE, este valor de caudal, por favor, súmele la corrección independientemente si el signo medio fue positivo o negativo. Yo quiero es que se me le sume cuál fue la corrección para el valor del circuito A, que es este, el circuito 1, menos la corrección de caudal para el circuito 2, que fue este valor obtenido, para la primera corrección de este valor, o sea, del flujo que pasa de P a E. Eso me da un valor de 160,54. Lo mismo evaluamos para el circuito 2, que es este flujo de caudal en el circuito 2, y decimos, en este caso pasa lo contrario, ya no quiero que me sume la corrección del circuito 1, sino que me la reste, y del circuito 2 no que me la reste, sino que me la sume. Entonces, tome el caudal que usted estableció para este circuito de BE, réstele la corrección del circuito 1, independiente si es positivo o negativo, y súmele la corrección de caudal para el circuito 2, sea positivo o negativo, independiente, así se debe elaborar. Y ustedes verifican que su ecuación haya quedado correcta cuando el circuito 1 y el circuito 2 les da el mismo valor, independiente del signo. ¿Por qué? Porque es el mismo flujo, es decir, en el circuito 1, el flujo que va de aquí a acá, independiente si es positivo o negativo su sentido, debe ser el mismo que se efectúe en el circuito 2. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Entonces, lo que sigue es lo siguiente. Ya hice mi primera corrección y la más importante, que era ya establecer cuál era ese caudal de la tubería en común. Entonces, en el segundo tanteo, ¿yo qué hago? Nuevamente coloco mis valores de longitud, diámetro y fricción, no cambian. Pero en este caso, ¿qué es lo que hago? Mire, yo inicié con un caudal de 123, pero ese caudal de 123 tuvo una corrección de caudal para este circuito de 7,782. Usted lo que ven es sumar independientemente si el valor de corrección es positivo o negativo. Listo, yo lo sumo. Lo mismo pasa, mire, la corrección para la tubería en común de BE fue de 160 según los cálculos, ustedes lo colocan. La corrección de AF, que corresponde mi caudal inicial supuesto, más la corrección establecida, y eso me da un valor de 194. Y lo mismo sucede con FE, mi caudal inicial supuesto más la corrección. Nuevamente elaboro los cálculos de K por Q y de HF, que es K por Q al cuadrado. Nuevamente me da mis valores corregidos. Lo mismo ocurre para el circuito número 2. Entonces el circuito número 2, qué pena, yo les bajo un poquito el zoom para poderles explicar un poco mejor. El circuito número 2 ocurre lo mismo. Entonces, mire, yo inicié con un valor supuesto. El valor de B fue el valor calculado, un valor supuesto de 234, pero ese 234 tuvo una corrección, súmele esa corrección, que es de 72,7. Para el siguiente valor de caudal correspondiente a ED, un valor supuesto inicial de 212, pero yo qué quiero, súmele la corrección para este circuito, y así con todas. Nuevamente me dan los valores, ya una vez haciendo la corrección, me da los valores de la sumatoria de KQ y de KQ al cuadrado para el circuito 1 y para el circuito 2. Entonces, nuevamente hacemos la corrección, la sumatoria de los valores y la sumatoria de los valores. Y me dice, ya si usted está acercando el valor de 0, nuevamente haga esa corrección de caudal. Entonces, hacer la corrección de caudal es tomar los valores anteriores de mi segundo tanteo y hacerle la corrección, ¿sí? Entonces, para AB
el caudal corregido fue de 115, pero no, ahora súmele la corrección para el circuito 1. Para el tercer circuito, entonces, nuevamente lo que hice fue, mire, yo tengo un valor calculado de 160, pero el ejercicio dice, no, a ese valor calculado de la tubería en común, hágale la corrección. Es decir, súmele el circuito 1 y réstele el circuito 2 para el circuito 1, y para lo mismo sucede para el circuito 2. Tengo un valor ya establecido anteriormente, no, haga la corrección, réstele el circuito 1 y súmele el circuito 2. Lo mismo ocurre para el tanteo número 3, entonces ya ustedes tienen un nuevo valor de circuito 1 y circuito 2 para la tubería en común. Nos vamos al tercer tanteo, decimos, mire, la corrección para el tercer tanteo de la tramo de tubería AB es mi caudal de tubería anterior más la corrección. Listo. Para AB, que es tubería en común, la corrección por caudal. Para AF es mi cálculo de caudal anterior más la corrección. Y así con todos los valores establecidos. ¿Correcto? Entonces, del tercer tanteo, ¿yo qué tengo? Entonces ya tengo una sumatoria de KQ y KQ al cuadrado para el circuito 1 y lo mismo para el circuito 2. Entonces digo, nos estamos aproximando. Entonces, vuelvo a hacer la corrección, pero en este caso tenga en cuenta que el factor de corrección es 1,130. Y para el circuito 2, el factor de corrección es de 0,7. Hacemos la corrección de caudal, el que yo tenía antes y el que yo tenía antes corregido, y hacemos un cuarto tanteo. Como les expliqué nuevamente, caudal anterior más la corrección de 1,130, perdón, caudal obtenido pero para AB, en este caso, pues este valor, listo. Para AB, para mi tercera, para AF, caudal anterior de AF más la corrección, y caudal de FE más la corrección. Nuevamente tenemos valores de KQ y de HF corregido. Lo mismo hacemos con el valor del circuito 2, valor anterior. Bueno, aquí fue el valor ya obtenido de la corrección. Valor del caudal supuesto en el tercer tanteo más la corrección, y así con todos los caudales. Hacemos nuestro cálculo y efectivamente nos da una corrección, nuevas sumatorias. Al hacer el valor de las sumatorias, ya estamos muy cercanos a 0 o inclusive el valor de 0. Es decir, que ya con esto podemos dar finalizado nuestro ejercicio. ¿Por qué? Porque la ley de los caudales debe ser igual a 0. Entonces ya aquí se está cumpliendo. Si usted quiere ser muy preciso, haga un quinto tanteo. Pero para fines prácticos yo puedo decir, no, ya yo finalicé mi ejercicio, se me cumple la ley de que todas las sumatorias, lo que entra es lo mismo que sale, es igual, que la ley de caudales es igual a 0. Ya tengo mi valor de 0 establecido, y lo mismo ocurre para el circuito 2, es 0 o muy cercano a 0. Entonces ya ustedes lo que deben hacer es tomar ya los valores independientemente del sentido que ustedes le den y poderlos presentar en el esquema. Estos ya son sus valores finales para el ejercicio. Entonces, ¿cuál es el caudal final de A a B? Entonces yo me dirijo a mi cuarto tanteo donde dije que había finalizado el ejercicio y digo, mire, para AB mi caudal final fue de 126,426. Este es el valor de caudal que se distribuye en esta red hidráulica o en este tramo de tubería. Para BE es de 160. Este es el valor final del cálculo de caudal para BE 160. Para AF, el valor de caudal independiente del signo es de 183,8.
6,574, que es este caudal que se me distribuye por esta tubería, y así con todos, para CD. Entonces CD tiene un flujo de caudal de 298 litros segundo, y para ED es de 127,8. Recuerden que el caudal final, independiente del valor del signo, este es el valor. El signo más que todo es para evaluación de flujo, ¿sí? Pero no interviene si el caudal es negativo o positivo. Este ya es mi caudal final para cada tramo de tubería. Entonces, la sumatoria de todos estos caudales, entonces yo lo que hago es la sumatoria de todos estos caudales me va a dar el valor del caudal final que se me distribuye o que me entrega el reservorio a toda la red hidráulica. ¿Es correcto? Ya ustedes tienen el valor de caudal, tienen el valor de diámetro, el diámetro les da las áreas, y con la ecuación de caudal y área pueden determinar la velocidad, que es lo que yo les voy a solicitar en un principio para el taller. Valor de caudal y velocidades para cada tramo de tubería, y el valor final de caudal entregado por el reservorio. Siendo así, hemos terminado el ejercicio de redes cerradas. Gracias.